Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos ahora con el episodio 3 de este podcast de Un Curso de Milagros. Y la semana pasada habíamos comenzado a ver un poco del estilo literario del curso, la utilización de estas metáforas. Recuerdan que habíamos hablado del tema de la escalera. Definimos un poco, bueno, el uso de esta palabra Dios, las oraciones que le elevamos a Dios. Eh, Así que ahora vamos a continuar con esta recorrida por las palabras, por ahí las más fáciles, las más significativas, ¿ok? No somos exégetas del lenguaje, tampoco para hacer un curso de milagros es necesario un doctorado en letras, sino tan solo es un abordaje que nos pone un poco más cerca de esta herramienta que son las palabras que claramente utiliza el curso, de forma tal que nuestra lectura se vea enriquecida. Esa es la cuestión. Cuando uno va a la escuela, en los primeros años, le dan las herramientas para aprender a dibujar letras, después van formando palabras muy fáciles. A medida que pasan los años, la señorita, la maestra hace dictados y quizás cuando terminamos la primaria hemos llegado a leer un par de libritos adecuados a nuestra edad. A medida que seguimos estudiando, ya ahí empezamos los problemas que tenemos siempre con lengua, porque nos empiezan a enseñar todas estas herramientas, todo este juego, todo este universo que presentan las palabras, de forma tal que expresarnos, sea verbalmente, sea por escrito, no importa, sea exactamente aquello que digamos lo que queremos decir, que escribamos nuestro pensamiento de la manera más clara posible. Y sin lugar a dudas, la utilización de un poco de poesía o de giros forma parte de la escritura. Todos sabemos que hay un estilo comercial, un estilo bancario, un estilo... Según donde estemos trabajando, utilizamos las palabras en ese contexto. Bueno, ¿por qué? Porque ganamos en eficiencia, entendemos cuando leemos mejor, por lo tanto nos desempeñamos mejor. La misma analogía sirve para nosotros, que a medida que nos vamos familiarizando con las palabras y su uso, vamos ganando en entendimiento y por lo tanto lo que se ve claramente enriquecido y facilitado es nuestra práctica del perdón. Dicho esto, para que no se nos olvide, habíamos dicho que muchas veces la utilización de las palabras a cargo del curso refieren a definiciones prácticamente opuestas a las del mundo. Claramente el milagro, el mismísimo título de nuestro camino espiritual, es un muy buen ejemplo. Muchas veces, eh, cuando empezamos a leer en el capítulo 1, parece que los milagros es algo que nosotros hacemos. De hecho, somos obradores de milagros. La palabra obrador claramente está indicando a una acción o a un comportamiento, y esto convengamos que se parece bastante a la definición del mundo. Más aún, se parece muchísimo a la definición de milagros que podemos encontrar en la Biblia, ¿ok? Cuando las aguas del Mar Rojo se abren, cuando Jesús obró sus milagros, y claramente todos tienen que ver con un fenómeno externo que mediante una intercesión es manifiesto para un montón de un destinatario del milagro y algunos observadores. Entonces, pero resulta ser que mientras seguimos avanzando en la lectura del capítulo 1, y hago referencia al capítulo 1 claramente por los 50 principios,
vamos entendiendo que el énfasis que el curso le da a la definición de milagros está asociada a pensamientos que nada tienen que ver ni con el cuerpo ni con el comportamiento. ¿Por qué? Porque un milagro es una corrección. ¿Y dónde ocurre esa corrección? En la mente, donde antes habitaban pensamientos erróneos, pensamientos egoicos, ahora habita un pensamiento corregido. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque a veces se nos escapa, pero es importante otra vez recordar que Jesús siempre nos va a hablar en el nivel en el que en ese momento concreto nos encontramos. Si a veces estamos muy confundidos con cuestiones o preocupaciones corporales o del mundo, familiares, laborales, algo vamos a encontrar que claramente parece que se dirige, perdón, a ese lugar, allí donde estamos. Y otras veces que estamos mucho más conectados con nuestra mente recta, con esta esfera espiritual, con este ámbito de hermandad, nos va a hablar exactamente en ese lugar en el que pensamos que estamos. No importa dónde pensemos que nos encontremos, siempre vamos a tener una palabra que refleja esa necesidad de encontrar algún eco de la verdad. Por eso es que también Jesús es una de las palabras centrales para el curso. Son muchas las veces en que lo leemos y parece que está hablando de una persona que está como pendiente de nuestras decisiones, de nuestra vida. Pero sabemos que es, también no es una persona. En términos estrictos, es una ilusión. Forma parte de esta ilusión. Entonces, podemos invocarlo como si fuera una persona porque si eso es lo que nos está haciendo falta en ese momento, bienvenido. Pero es un símbolo en nuestra mente recta. Es el símbolo del amor. Es el símbolo de la aceptación indivisa de la expiación. No es esa figura bíblica que sufrió y demás, porque bueno, claramente los primeros capítulos hace referencia a eso, como diciendo, ¿en serio? Yo vine a enseñar que había que glorificar el cuerpo, te estoy enseñando que no sos cuerpo, que sos mente, no pude haber enseñado algo así, excepto que bueno, que los que estaban ahí, sus estudiantes, hayan malinterpretado sus enseñanzas. Por eso también la potencial confusión que genera el Espíritu Santo. Porque convengamos que en muchos lugares del curso al Espíritu Santo se lo conoce como el traductor, como el resolvedor de todos los problemas, como la respuesta, como aquel que satisface todas nuestras necesidades. Y si hacemos un poquito de memoria, el curso dice que hay un solo problema y una sola solución. Entonces, parecería que hay una ligera incoherencia entre una miríada de problemas que son uno. Hay un solo problema. Y nuestro único problema no tiene nada que ver con la satisfacción de nuestras necesidades ni con nada de lo que ocurra en este mundo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, nuestro único problema es esa pequeña y alocada idea, es la creencia en la separación y por lo tanto la respuesta, independientemente de las formas, es siempre la aceptación
de la expiación del Espíritu Santo. Como verán, podemos seguir trabajando con estas u otras palabras. La idea es la misma. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Jesús apunta al significado de las palabras, que, como ya comentamos, y vale enfatizarlo, su significado es distinto al que de manera cotidiana solemos utilizar. Otra vez, recién hablamos de la aceptación de la expiación. Bueno, la expiación, en términos judeo-cristianos, expresa el sacrificio o el sufrimiento que como moneda de intercambio utilizamos para que Dios cambie de opinión con respecto a nosotros. Pero en el curso, la expiación refleja precisamente lo contrario. Hay toda una sección, expiación sin sacrificio, que en realidad es otra vez una corrección. Tengo que darle la bienvenida a la corrección. En otras palabras, tengo que decir, ay, qué bueno que estoy equivocada. Que esto sacado de contexto luciría bastante demente, pero ya sabemos que no es así. Entonces, Dios no me pide absolutamente nada, excepto que reconsidere la validez del efecto de ese pensamiento que me dice que me he separado de mi Padre. Por eso me dice, acá no hay nada por lo cual expiar. Entonces, lo mismo pasa con Hijo de Dios, que para los que tienen un andamiaje católico, el Hijo de Dios es uno solo y es Jesús. Nosotros estaríamos en otra línea, pero el curso corrige esa interpretación diciendo, no, vos junto con Jesús formás parte del Hijo de Dios, sos miembro de la filiación. Entonces, podemos seguir recorriendo estas palabras, podemos hablar de Cristo, que mi definición favorita es el nombre de un hombre que vio la faz de Cristo en su hermano, Jesús, perdón, que vio la faz de Cristo en su hermano y recordó a su padre. Me parece que es una definición de una belleza enorme y al mismo tiempo me coloca en un plano de absoluta igualdad con respecto a Jesús. Me dice, vos también podés recordar, podés ver la faz de Cristo en ese que es amigo, en ese que es enemigo y recordar. Lo mismo pasa con perdón, deshacer, pasar por alto. La definición de perdón, de pasar por alto, me parece enorme porque es la que más cerca está de esta idea de no hacerlo real, del perdón del ego, de hecho, de primero no lo pasa por alto y después lo perdona en un acto de superioridad moral, emocional, etc. El perdón es pasar por alto. Podemos hablar lo mismo de pecado. Podemos hablar lo mismo de razón. Cuando el curso habla de la voz de la razón, y fíjense que lo hace con la R mayúscula. La voz de la razón es sinónimo de Espíritu Santo. La razón te dirá que eso no es así. Entonces, familiarizarnos, empaparnos de estas definiciones, de estos distintos aspectos que hacen a cada una de las palabras, nos permite explorar el significado de las palabras de forma tal que no se conviertan en un obstáculo para este enorme proceso de deshacimiento que estamos llevando a cabo. Otro de los elementos que por ahí los que me han escuchado alguna que otra vez saben que gran parte del curso, de hecho a partir del capítulo 4, empieza a mostrar elementos de una poética realmente maravillosa, porque no tan solo nos explica el proceso de deshacimiento, sino que lo hace con poesía.
convengamos que la traducción al castellano es muy buena y nos pasa que leemos y es de una belleza que ni siquiera podemos describir con palabras lo que nos pasa. Saben también que las lecciones están escritas en este verso asociadísimo a la poesía de Shakespeare, el pentámetro yámbico. No fue privativo de Shakespeare ni nada. Garcilaso de la Vega también escribía en yámbico. Es una forma particular, una forma de posicionar los sonidos de las sílabas en una oración que le da un toque rítmico. Es eso. Y bueno, en las traducciones se pierde absolutamente. No hay forma de respetar esa cadencia que tienen estas palabras con estos acentos. Si tienen ganas, pueden leerlo y ver cómo funciona. De hecho, hasta pueden escucharlo. Pero bueno, todo esto es para llegar al tema que particularmente a mí me ha ayudado muchísimo en detectar esta pedagogía enorme que tiene Jesús, que está sembrada en todas las páginas del curso. Y fundamentalmente da cuenta del juego que hace con las palabras, cómo juega con las palabras, definiéndolas como son símbolos de símbolos, también lo decía Borges en su momento, doblemente alejados de la realidad. ¿Por qué? Porque son elementos que yo utilizo para mantener la separación vigente. Yo creo que es la herramienta que desde nuestra más tierna infancia aprendemos a utilizar para atacar o para conseguir lo que queremos. Entonces, la utilización otra vez de las palabras es lo que, y el significado claramente, es lo que potencia el mensaje del curso. Mm, Utiliza, por ejemplo, voy a tomar una cita que la incluye Ken en su libro, en donde utiliza la palabra pregunta, question, para los que por ahí han tenido inglés o hablan inglés, que puede ser pregunta o también puede ser cuestión. Hay todo un párrafo en el capítulo 7 que utiliza únicamente esta palabra. Yo voy a tomar la palabra cuestionamiento por question, no voy a tomar pregunta. Y para los curiosos, si lo quieren leer, cuando en algún momento reescuchen este podcast, ese capítulo 7, la sección 3, el párrafo 5. Y se los voy a leer como queda en inglés, en castellano, obviamente, ¿no? Dice, Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Esto, lo que terminamos de leer, esto está más allá de cualquier cuestionamiento. Y cuando lo cuestionas, te da una respuesta. Fijémonos cuando esto está más allá de cualquier cuestionamiento y cuando lo cuestiono, ahí tenemos las dos utilizaciones del cuestionamiento y cuando cuestiono, te da una respuesta. La respuesta siempre cancela la cuestión. Al estar el bendito por qué, el ego, por qué aquello, por qué lo otro, cancela la cuestión. Ahí tenemos otra utilización. Tenemos cuestionamiento, cuestiones y cuestión. Al establecer el hecho de que cuestionar la realidad es una cuestión sin sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca cuestiona. Su única función es deshacer lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas, no cuestionan nada, porque en sus mentes, no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten.
es realmente fantástico. Cuando leemos esto, no nos confundimos con el significado de la palabra. Cuando yo cuestiono de carácter, estoy formulando una pregunta, presento una cuestión. El cuestionamiento da cuenta de algo que yo necesito conocer los motivos. Y además da cuenta de que algo que es cuestionable es un tema o materia de dudoso origen, ¿sí? O poco creíble. Entonces, otra vez, no necesitamos ser lingüistas para repasar este párrafo y saber que no nos confundimos cuando está usando cuestionamiento, cuando es una cuestión, cuando algo es cuestionable. En la traducción, claramente cuando uno lee algo así, en castellano sería algo bastante pobre utilizarlo. Entonces, bueno, esto está más allá de cualquier duda, creo que dice el primer cuestionamiento, y cuando lo pones en duda, dice la traducción, como que estamos enfatizando estas repeticiones, ¿ok? Entonces, lo mismo ocurre con la palabra diferente. Muchas veces habla de que los que son diferentes pueden atacar porque si yo ataco debo ser diferente de mi hermano. Pero después me dice, el Espíritu Santo explica esto y dice diferentemente, o sea, de otra manera. Está utilizando la misma palabra invitándonos a dar un pasito más y decir, cuando alguien me explica algo diferentemente, lo está haciendo de otra manera. Entonces, hay otra cita que no la anoté, me van a tener que perdonar, que da cuenta del uso de la palabra luz, en inglés light. Pero bueno, no es la única definición. Cuando dice que yo viajo ligera de equipaje, utiliza la palabra light, es algo ligero de equipaje, cuando viajo de la mano del Espíritu Santo. Y lightly, dice después. Y eso no es ligeramente, sino sin contratiempos. Otra vez, estas cosas por ahí se pierden en castellano, no el sentido, pero bueno, son las que por ahí más fácil me resulta compartir con ustedes por este defecto que tengo en la cabeza de tener más el curso en inglés que otra cosa. Pero bueno, dicho esto, todos los idiomas, sin excepción, tienen figuras, las llaman así, figuras retóricas, que son recursos que se utilizan para enriquecer, otra vez, la comunicación escrita. ¿De qué estoy hablando? Seguramente todos ustedes en la escuela aprendieron las metáforas, ¿ok? De hecho, el otro día hablábamos de la metáfora de la escalera que el curso utiliza como esta metáfora del proceso de regreso a nuestro hogar. El Espíritu Santo que está descrito como metáfora, como la respuesta de Dios y demás. Entonces, resulta ser que el curso está más que poblado de estos recursos. Y voy a compartir algunos, no todos, porque espero seguir teniendo algo de audiencia, pero son por ahí los más llamativos, aquellos que una vez identificados tienen la magnífica propiedad de eliminar cualquier confusión en nuestro entendimiento. Así. Muchas veces nos pasa que leemos y no entendemos. Bueno, recordar estas figuras que son, cuando se las compartamos ahora van a ver que
todos las conocemos. Por ahí no las conocemos desde este lugar y a lo mejor no nos tomamos el momento para leer el curso recurriendo a estas figuras. Otra vez, eliminan toda inconsistencia en nuestro entendimiento. Así que vamos a ver por dónde sigo. Porque tengo un montón de apuntes acá. Por suerte esto no se ve. El primero era esta metáfora, ¿ok? Que es algo que todos conocemos de la escuela. Otro recurso es la anáfora. La anáfora es una repetición rítmica, de sonidos o palabras al principio de una oración o al principio de varios párrafos. ¿Se acuerdan cuando Martin Luther King dio ese discurso enorme de yo tengo un sueño? Bueno, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño. El curso también los tiene. Los que me acordé de memoria. Sueña dulcemente con la bondad de tu hermano, arranca diciendo un párrafo del capítulo 27. El otro párrafo dice, sueña dulcemente con su inocencia. Claramente está haciendo un énfasis al principio de la oración, pretende captar mi atención, repite estas palabras que son de una belleza enorme. He aquí la liberación final. He aquí la puerta abierta. He aquí está utilizado a lo largo de todo el curso. He aquí la paz de Dios. He aquí el descanso. Me está diciendo, acá, en esto tenés que prestar atención. Acá está lo que estás buscando. La literación es otra de estas figuras. La que comentamos recién es la anáfora. Cuando las detecten, márquenla. Yo tengo todo mi ejemplar marcado, porque en eso tengo que prestar atención. En eso tengo que prestar atención. La literación, son muchísimos los poetas que la utilizan. Rubén Darío decía, los suspiros escapan de su boca de fresa. La literación es, después de haber leído esto, es esa repetición de una sílaba que suena igual y otra vez le da una cadencia a lo que estoy leyendo. Garcilaso de la Vega decía, en el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. Sa, 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 sa. El curso también las tiene. El tema es que, por una cuestión de traducción, es, no quiero decir imposible, pero prácticamente imposible respetarlos. Pero yo, por ejemplo, salvando la enorme distancia, una vez en el año 2016, me parece que fue o 17, no recuerdo, estaba en Chile dando un tallercito por primera vez del curso y el título era una aliteración. Decía, era engaños, enredos y escarmientos del especialismo. Que todos lo leyeron como diciendo, ¿a esta señora qué le pasó? Que escribió todo con E. Bueno, es eso. Hasta por momentos resulta medio divertido. En mi primer librito, raras relaciones y algo más, que ahora no recuerdo. Digo, llama la atención porque tenemos una sílaba que capta naturalmente nuestra atención. Hay cuando habla de las relaciones, es como que en el curso dijera, resulta ser que cuando me abro a una relación santa, cuando uno de los dos, resulta ser que esto parece desconcertar la relación, desencajarla, descoyunturarla y descomponerla. Esto está en el capítulo 17. La anoté y
las palabras no son esas, creo que tiene desencajarla o descoyunturarla, una de las dos, y la otra no, en vez de descomponerla es producir gran tensión. Pero bueno, yo lo que hago es rescatar esto como para que vean cómo está incluida esta forma de captar nuestra atención. Está en castellano también, obviamente. Ironía es otra figura que claramente cuando uno dice algo de carácter irónico, ya sabemos que estamos tratando de hacer entender algo expresando lo opuesto. ¡Ay, qué bien que bailás! Puedo decir. ¡Ay, qué lindo que te salió! Y lo miramos y estamos siendo altamente irónicos. Bueno, el curso tiene unas cuantiosas ironías. Por ejemplo, no puedo distorsionar la realidad y saber lo que es. Está siendo irónico conmigo, como diciendo, mirá, vos que distorsionaste tu identidad, ahora resulta ser que venís a decirme que lo sabés. No es fácil percibir estas ironías y ver las consecuencias y no las causas. Esta es una cita textual que utiliza la palabra ironía. Por ejemplo, cuando dice, que esta además es una literación, los pensamientos que piensas. Me está diciendo, Pato, vos no estás pensando. Claramente dice, los pensamientos que piensas. Y eso es otra linda aliteración para tener en nuestra agenda de recursos literarios. Paradojas. Ya todos sabemos lo que es una paradoja. Son muchísimas. Las más claras que tenemos en el curso, cuando habla de guerra y paz. Cuando claramente me dice que yo pienso que utilizando mis mecanismos de defensa, de mis mecanismos de ataque, voy a conservar mi estado de paz. Diciendo, ¿en serio que querés conseguir esto haciendo esto? Paradoja. Los oxímorones u oxímoron, ¿se puede acentuar o no? Una traducción similar sería contradicción o contrasentido. Por ejemplo, un oxímoron común y corriente sería guerra santa. Claramente ahí hay un contrasentido. Bueno, el curso está poblado de estos oxímorones. Por ejemplo, dice, realidad limitada. Por definición, la realidad no es limitada, nosotros lo somos. Verdad parcial. Visión relativa. Sanador no sanado, es la más conocida de todas, y sanador temeroso. Y otro juego es cuando nos dice que yo tengo que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a mi mente. Cambio de mentalidad con respecto a mi mente. Personificación. Esta es, yo creo que central para esta idea que habíamos estado compartiendo en cuanto en el momento en que yo identifico que esto que estoy leyendo en realidad es este recurso literario, voy a dejar de joder con que Dios tiene brazos, con que Dios tiene corazón y todas esas cosas. Desde un lugar mucho más maduro que decir, bueno, es una metáfora. No, no es una metáfora. Ya sé, estamos hablando de personificaciones que es simples, muy simple. Es cuando yo le asigno a un objeto abstracto o a una cosa atributos o cualidades humanas. Por ejemplo, cuando digo, la oportunidad golpeó a su puerta. Le estoy dando una mirada antropomórfica a la oportunidad, le pongo un par de brazos que golpea a mi puerta. El curso las usa. Por ejemplo, en el capítulo 15, cuando dice que, bueno, que la decisión que yo he tomado le abre las puertas a la tristeza o a la dicha. Como si la tristeza otra vez tuviera patitas
o la dicha tuviera patitas, y pasaran por esa puerta que yo le abrí. En la lección 156, que es la lección Camino con Dios en perfecta santidad, dice que cuando yo camino junto con Dios, los árboles extienden sus brazos y las olas se inclinan ante ti. Eso es una personificación. Hipérbole. Parece una clase de lengua esto, ¿no? Pero no lo es. Una hipérbole es una exageración. ¿Para qué la utilizo? Para enfatizar o para ensalzar el corazón de la oración que estoy escribiendo. Termino de personificar una oración dándole un corazón a esa oración. Por ejemplo, 1000 veces te dije que no me toques mi placar. Fulano es más viejo que los Alpes. Son exageraciones que enfatizan algo que quiero decir. El curso dice, lección 97, cada ofrenda se multiplicará miles de veces y decenas de veces más. Acá nos está invitando a ver cuál es el efecto de esa ofrenda que yo doy. De hecho, cuando dice que los milagros bendicen a aquellos que a todos los que yo conozco, a todos los que habitan esta tierra, a todos los que han partido y a todos los que están por venir. Esa es una de mis citas favoritas. La lección 123 dice, te devuelve los regalos multiplicados miles y cientos de miles de veces más. Necesita que yo entienda esta relación que no responde a las leyes del mundo de esta dación que ocurre en mí cuando estoy obrando desde mi mente recta. Cuando obro desde el ego, la dación es 1 a 1 o 1 a ninguno, o ninguno a 1, no importa, son todas las posibilidades, pero es acotada, es restrictiva, es individual, no hay una dación colectiva. Y acá estamos invocando estas miles y miles y cientos de miles de veces más. Es una forma de hablar, estamos dando desde la eternidad para la eternidad, desde lo infinito a lo infinito. ¿Cuánto es dar en infinito? Infinito. Es una de las ideas más fuertes que tiene el curso para invitarnos a soltar este esquema restrictivo, esta dinámica espaciotemporal que tenemos y remitirnos a una dimensión inclusiva que nos contiene porque nos conoce. Y el último de los recursos, así no los aburro tanto en este nuevo episodio, es el eufemismo. Todos sabemos de qué es un eufemismo. Por ejemplo, en vez de decir que alguien murió, decimos que ha partido. O que alguien transicionó o cualquiera de esas expresiones. No es una burla, es el ejemplo que más fácil me viene a la memoria. Todos utilizamos eufemismos. De hecho, en nuestro lenguaje coloquial, más de lo que a lo mejor podemos llegar a reconocer. Espero que ahora estemos un poco más atentos y veamos que muchas veces en estos eufemismos o en estas exageraciones o en estas personificaciones, de la mano del ego, lo que hay es un ataque, es una descalificación para la otredad. Pero ya llegaremos a eso. Vamos a terminar con esto del eufemismo. ¿El curso tiene eufemismos? Sí, claro que sí. Seguramente si nos tomamos un segundo todos vamos a recordar uno de los primeros que nos queda acá en la cabeza en la lección 76 cuando habla de fajos de tiras de papel. En la lección no me gobiernan otras leyes que no sean las de Dios, cuando claramente está hablando del dinero, habla de, no usa la palabra dinero, dice fajos de tiras de papel.
Y después habla de montones de discos de metal. Todos sabemos de qué está hablando. Bueno, no habla de monedas. Las descalifica y dice montones de discos de metal, fajos de tiras de papel. Entonces, para concluir, me pareció importante tomarnos 2 episodios de estos encuentros virtuales para tener una mirada sobre el curso que nos permita amigarnos con las palabras, amigarnos con este estilo literario que tiene Jesús, porque es la herramienta. De la misma forma que para un profesor sus herramientas son su voz, la tiza y el pizarrón, esas son las herramientas. ¿Para qué? Para que pueda enseñar. Pero un buen maestro puede prescindir del pizarrón, de la tiza, pero no de su voz. ¿Por qué? Porque si recordamos estas definiciones que suele dar Ken del aula como mundo, perdón, del mundo como aula, ¿sí? Que es donde yo aprendo mis lecciones de perdón. Puede llegar a ser tan diminuto o tan grande como yo esté lista para ponerme los pantalones largos de la práctica del perdón y apropiarme de las verdades del curso y vivirlas. Porque no se trata ni de declamarlas, ni memorizarlas, ni nada que se le parezca. No tengo que dar talleres, yo que los he dado, no tengo que dar talleres, no tengo que viajar a ningún lado. Tengo que apropiarme de las palabras del curso. ¿Por qué? Porque es la representación, que el otro día lo comentamos. Es la representación por escrito en las notas taquigráficas de Helen del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. No es otra cosa. Una de las definiciones más hermosas que le he escuchado decir a Ken Wapnick, cuando la pregunta del millón es, ¿qué es un curso de milagros? Pero podemos pensarlo nosotros, estudiantes de un curso de milagros, dar una definición radical, poderosa, contundente. Ken dijo, un curso de milagros es la manifestación en el plano de la forma de mi aceptación de la expiación. Es la manifestación en el plano de la forma de mi aceptación de la expiación. Yo ya dije sí. Yo ya dije sí a emprender el deshacimiento de todas las ideas equivocadas, desquiciadas, descastadas, que durante décadas he abrigado. Si no hubiera dicho que sí, no tendría delante mío un librito azul. Y si cada uno de ustedes tiene un librito azul, es porque también le han dicho que sí a la aceptación de la expiación. Gracias por haberme escuchado. Espero que me hayan escuchado hasta acá. Y como siempre, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, me contactan. Para mí es una alegría, en serio, que me hagan alguna pregunta y juntos poder encontrar una respuesta. Así que bueno, hasta la próxima.